Hola amigos, bienvenidos a su canal de relatos de misterio y terror. En esta ocasión les traigo un relato muy interesante acerca de un suceso paranormal que llega a ser común en ciertas carreteras. Me refiero a los autobuses fantasmas. Mucha gente asegura que mientras conduce por la noche en ciertas carreteras, de la nada llegan a aparecer algún autobús y a pesar que están a corta distancia donde los pueden ver perfectamente, llegan a desaparecer sin explicación alguna. Pero aún más interesantes son los relatos de personas que aseguran haber subido a estos autobuses. De eso trata esta historia. Espero les guste. Esta historia la cuenta Sebastián, quien nos platica que él siempre ha vivido en la Ciudad de México y a él siempre le había gustado irse de fiesta a los bares, discotecas, pero a él le gustaba ir a los que se encontraban cerca de la Ciudad de México, como en la ciudad de Toluca o en Cuernavaca. Se ponía de acuerdo con sus amigos para irse. Todo esto hasta que le sucedió un evento paranormal en el cual ya no le quedaron ganas de volver a irse de fiesta, por lo menos por un buen rato. Cuenta que en una ocasión, como era de costumbre, se puso de acuerdo con sus amigos y ya decidieron irse a un bar que les gustaba mucho en la ciudad de Toluca. Llegaron y como siempre había buen ambiente, pero hubo algo que no le gustó a Sebastián, y eso fue que uno de sus amigos, el que había sido escogido para ser el chofer designado para que no tomara nada, se dio cuenta que estaba tomando. Al principio no le dio mucha importancia, ya que pensó que tal vez solamente tomaría unos tragos y ya. El problema fue de que ya cuando se iban, dice que más o menos eran como las 4 de la mañana, si no es que más tarde, se dio cuenta que el chofer sí ya estaba bastante tomado. Pero bueno, ya ambientado y también ya después de tomarse algunas copas, pues no le dio mucha importancia. Se subió al auto, se acomodó para dormir. Y no habían avanzado mucho cuando sintió que el auto dio un volantazo. No supo si el chofer ya estaba durmiendo o se le atravesó algún auto. Solamente recuerda que el auto se salió de la carretera. Afortunadamente en esa parte era campo y no había nada en que se pudiera estrellar. Se detuvieron por un momento y Sebastián se quedó muy enojado y empezó a reclamarle a su amigo que iba manejando. Desafortunadamente dice que sus demás amigos le dieron la razón al chofer, quien era el dueño del auto, y no dudaron ni un segundo en dejar a Sebastián ahí a mitad de la carretera, todo oscuro. Los que conocen la carretera México-Toluca sabrán que a orillas de esa carretera pues hay mucho bosque y en la noche sí llega a ser muy tétrico caminar por ahí. Bueno, Sebastián prefirió quedarse ahí que todavía arriesgarse a un accidente. Cuenta que empezó a caminar por la orilla y trató de hacerle la parada a los camiones y taxis que llegaban a pasar por ahí. El problema es que en esa parte de la carretera era de alta velocidad y era muy difícil que se pudiera parar algún autobús o algún taxi. Siguió caminando, no sabe por cuánto tiempo, hasta que por fin a lo lejos vio un autobús. Se veía ya un modelo muy antiguo, pero bastante cuidado. Le hizo la parada y se alegró al ver que el autobús se orilló. Corrió inmediatamente, se subió.
Cuenta Sebastián que al subirse sintió una rara sensación, como de un frío muy fuerte, como si estuviera entrando a un refrigerador. Pero no le dio importancia, se subió, sacó su cartera, le preguntó al chofer que cuánto era, que él bajaría hasta la terminal. El chofer no le hizo caso, solamente cerró la puerta y siguió. Sebastián guardó la cartera y pensó que tal vez le cobraría más adelante. Subió a la parte donde están los asientos y vio que el autobús iba casi lleno. Afortunadamente, hasta la parte de atrás había un asiento libre. Muy contento llegó, se sentó, se acomodó para dormir, pensando de que pues ya lo había librado y que pronto llegaría a su casa. El problema fue de que mientras se acomodaba para dormir, sintió que el autobús aceleraba, llegando a un punto donde le incomodó que ya iba muy rápido, y empezó a escuchar cómo la gente murmuraba, y de repente el chofer gritó que no tenía frenos. Sebastián se llenó de terror al escuchar eso y ver que el autobús iba a gran velocidad. De repente cuenta que sintió el golpe, sintió cómo salió volando del asiento. En eso él despertó. Él estaba a orillas de la carretera, en una parte donde había un campo con pasto. Se le hizo muy raro, se despertó todavía con el corazón muy agitado y empezó a voltear, pensando que estaría por ahí el autobús ya accidentado, que habría gente también ahí tirada, pero no. Por más que volteaba a ver, no había nada raro. Todo era normal, ya había amanecido, la carretera se encontraba fluyendo normalmente, no había ningún autobús accidentado, ni gente tirada ahí, ni nada. Se le hizo muy raro y después de estar pensando, llegó a la conclusión que al haber caminado tanto, en algún momento pues por la borrachera se quedó dormido ahí en ese lugar y tuvo esa pesadilla. Dio por hecho eso, y lo único curioso que se le hizo fue que justo donde despertó, no muy lejos de ahí, tal vez 1 metro, había algunas cruces, de esas cruces que acostumbran a poner cuando hay un accidente y hay fallecidos. Muchas de esas cruces eran de madera y ya se estaban deshaciendo debido a que parecía que tenían muchos años ahí. Sebastián simplemente se sacudió el polvo, ya que había estado acostado ahí un buen rato, y empezó a caminar, dando por hecho eso de que todo había sido una pesadilla. Caminó hasta llegar a una parte, un restaurante. Los que conocen la carretera México-Toluca sabrán que en el parque ecológico, ecoturístico de la Marquesa, hay muchos lugares donde comer a orilla de la carretera. Sebastián llegó a uno de ellos y afortunadamente cuenta que pues él todavía traía su cartera, todavía traía suficiente dinero para desayunar y llegar bien a su casa. Cuenta que entró, pidió algo de desayunar, se sentó en una de las mesas y mientras se trataba de tranquilizar y relajar, la señora que atendía ahí, que cuenta que ya era una señora ya mayor, aproximadamente unos 60 años, un poco más, se acercó con él y le dijo: oiga joven, ¿está bien? Es que tiene aspecto de que está enfermo o le pasó algo. Sebastián se quedó pensando y le dijo que sí, que estaba bien, que simplemente era la resaca que había estado tomando y que amaneció durmiendo a la orilla de la carretera. Lo contó como algo gracioso, como una experiencia de parranda. Y la señora se quedó pensando y le dijo: oiga joven, de pura casualidad, ¿no fue
en donde están las cruces, donde despertó. Entonces Sebastián se quedó asombrado y le preguntó a la señora que sí, que ahí había despertado, que cómo había sabido eso. La señora se quedó pensando y le dijo: oiga, joven, de seguro usted tomó un camión en la madrugada, ¿verdad? Sebastián se quedó aún más asombrado. ¿Cómo era posible que la señora supiera todo lo que le había pasado? Y Sebastián le dijo: sí, la verdad sí, yo recuerdo que iba caminando y tomé un camión. Y tuve un accidente y desperté ahí. Y la señora le dijo que lo que había pasado, que no había sido un sueño, que ya había escuchado esa historia otras 2 ocasiones. Y le platicó que ese era un autobús fantasma. Le empezó a contar que en los años 50 un autobús que iba de Toluca a la Ciudad de México se había quedado sin frenos y el chofer perdió el control del autobús y fue a chocar contra unos árboles, unas rocas, y hubo muchos fallecidos. Sebastián se quedó asombrado, ya que él estaba seguro que no había sido un sueño, y la señora se lo estaba confirmando. La señora siguió platicándole que en una ocasión llegó igual un hombre muy espantado y le platicó lo que él había vivido, que ese hombre se había quedado sin gasolina y empezó a caminar con su garrafón para a ver si podía llegar a alguna gasolinería o algún auto le podría regalar algo de gasolina. En eso vio el autobús y se subió, y exactamente como le pasó a Sebastián. Y arriba presenció todo el accidente y despertó en ese lugar. Y la señora le dijo que ese señor no tenía nada que lo hiciera ver que estuvo tomando. Sebastián se quedó muy asombrado por esa historia, pero siempre se trató de convencer de que había sido un sueño, ya que él jamás creyó en historias paranormales ni de fantasmas. El problema es que nunca pudo explicar cómo la señora pudo saber exactamente lo que le había pasado. Hasta aquí esta historia, espero les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y darle like si les gustó. Nos vemos en el próximo video. Bye.